Bienvenidos al estudio de esta noche, que comenzamos un libro nuevo y es el último libro de la Torá, el libro quinto, que se llama Devarim, y podemos traducir Devarim como palabras, palabras. Pero vamos a comenzar con la bendición de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, comenzamos ya el último libro de la Torah, el quinto libro de Barim, que significa palabras. Y la porción de esta noche se encuentra en Deuteronomio 1:1 al capítulo 3, verso 22. Y además de comenzar un libro nuevo, también tenemos que estamos en un Shabbat especial que se llama Shabbat Hazón. Shabbat Hazón, que significa Shabbat de visión, donde estaremos comenzando con el libro del profeta Isaías. Y esta noche, como les dije, Devarim es una porción muy interesante conforme a los sabios. En esta porción, Moshe está haciendo como un recuento y explicando la Torá como tal, explicando todo lo que han pasado, los mandamientos que se han dado, las cosas que han ocurrido en estos 40 años en el desierto desde que salieron de Egipto. Y también el comentario dice que esta vez Moshe está expresándose él mismo, o sea que lo que él habla es directamente de él, a pesar de que los mandamientos que él repite o que él recuenta son mandamientos que Hashem le dio, por supuesto, pero que él está contando esta vez esta porción de sus propias palabras, de su propio corazón. Y otra cosa que dicen los comentaristas es que esto viene siendo los últimos 37 días de vida de Moshe, o sea que le toma, está comenzando y dice que muere el 7 de Adar, que es más o menos 36 o 37 días desde que él comienza a dar esta explicación o esta repetición de lo que está ocurriendo, este recuento. Así que le toma a él mes y pico para decir todo lo que él va a decir. Y recuerden que ellos se encuentran en las planicies de Moab, pronto a entrar a la tierra prometida. Así que comencemos con el verso 1 del capítulo 1, que dice: estas son las palabras de Barim, que habló Moshe a todo Israel allende el Jardín, en el desierto, en la estepa, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Camino de 11 días de Horeb, por el camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. Estos sitios, algunos pues se saben cuáles son y otros dicen que no saben qué son, sino que estos nombres más bien son simbólicos. Entonces, en el comentario en esta Torá dice que los Jamín explicaron que estos son alegóricos a las rebeliones del pueblo cuando salieron de Egipto, y son los siguientes: desierto, cuando prefirieron volver a Egipto, aunque todavía no se habían acabado las provisiones; estepa, con el ídolo de Baal Peor; Mar Rojo, donde dijeron: ¿acaso no hay tumbas en Egipto? Parán, donde el pueblo se desanimó por causa de los 10 espías; Tofel y Labán, cuando endilgaron defectos al man o al maná, que era de color blanco; Labán; Hatzerot, en la rebelión de Coraj; y de Zihab, por el becerro de oro, porque Zahab es oro. Es interesante que ellos estuvieron en Kadesh Barnea al principio, pero ahí recuerden que es un recuento que va a hacer también Moshe, que ellos piden que envíe exploradores
a la tierra para tener una idea más o menos por dónde van a subir, que por dónde van a ir, cómo son las ciudades, cómo es la gente. Y si hubieran venido con un buen informe, un buen mensaje, hubieran entrado en ese tiempo a la tierra prometida, que era un viaje de 11 días desde que salieron de Joreb, o sea, del monte Sinai, que son aproximadamente 225 kilómetros. Pero sabemos lo que sucede, que estando ahí, ya a puntito de cruzar, de entrar a la tierra, el informe que traen los exploradores no es muy bueno y eso causa que ellos estén dando vuelta alrededor de esa área donde ellos se encuentran, alrededor del monte Seir, por ahí, y alrededor están como 2 años en el monte de Sinaí, y de ahí pues siguen dando vueltas y tienen, a pesar de todas esas vueltas, tienen como 42 paradas, pero la cosa es que debido al mal reporte, tiene que morir esa generación que habló mal, se quejó del regalo de Hashem. Dice en el verso 3, sucedió que a los 40 años, en el 11º mes, que es el mes de Shevat, en el primero del mes, o sea que es una nueva luna, habló Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado el Eterno sobre ellos. Después de haber derrotado a Sihón, rey del Amorreo, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. En la orilla del Jardín, del lado de la tierra de Moab, comenzó Moshe a explicar esta Torá, o sea, a explicar la instrucción, a explicar la enseñanza, diciendo: el eterno Elohim nuestro nos habló en Joreb diciendo: bastante tiempo ustedes han permanecido en este monte. Y de ahí comienzan entonces a caminar hacia la tierra, que era un viaje de 11 días. Una de las cosas que dicen los sabios, que cuando Moshe dice que comenzó a explicar, a aclarar la enseñanza, la instrucción, ellos dicen que lo que estaba explicando es lo que se conoce como Shiviim Panim la Torah, las 70 caras de la Torah. Y se entiende de que, conforme dicen los sabios, que la Torá se puede entender una letra, una palabra, un verso, un párrafo, un libro completo de 70 perspectivas, de 70 maneras. Por eso cuando uno busca los comentarios en el judaísmo respecto a las parashot, uno se da cuenta de que hay muchísimos comentarios, muchísimas perspectivas y todas están bien. Tenemos que entender que todo está bien porque mientras no se cambie el origen de lo que está escrito originalmente, que es como decía Rashi, el Peshat, lo que es literal, lo que es simple a simple vista leerlo, todas esas perspectivas son aceptadas. Que por lo tanto, por eso el judío discute tanto, por eso hay tantos comentarios, por eso está la Mishnah, por eso está el Talmud, por eso está el Midrash, por eso hay tanta literatura que nos ayuda a entender, porque cada uno de ellos trae una perspectiva diferente, que otra cosa que nosotros vemos cuando en la congregación tenemos discusiones sobre las parashá y sobre los profetas. Siempre hay perspectivas diferentes y todos aprendemos el uno del otro. Por eso lo importante, por eso el judaísmo entiende que la Torá se debe estudiar en discusiones con otra persona, no uno solo, porque da oportunidad a preguntas, a respuestas, a dudas, a reflexiones, a diferentes formas de ver las cosas. Es interesante que el número 70 es también el valor numérico de la palabra sod. La palabra sod, que traducen como secretos o misterios, los secretos o los misterios de la Torá, que es algo que cuando estamos leyendo en el Brit Hadashah, Pablo menciona misterios. Recuerden que Pablo era un fariseo y entendía cómo estudiar la Torá, cómo estudiar los mandamientos, cómo estudiar todas las escrituras hebreas. Por lo tanto, si son 70 caras de la Torá,
estamos indagando en el Sod, en el secreto, en el misterio de la Torá. Por lo tanto, él está explicando, repitiendo, dando oportunidad de ver el pasado con una nueva perspectiva, ver el pasado sabiendo que hubo unas consecuencias y que tratar de no repetir esos errores para ver todo con una nueva perspectiva, una oportunidad de crecer, de mejorar, de madurar en Hashem y en el camino que ellos están dirigiéndose. Es interesante que sabemos que el libro de Devarim en el griego lo llaman Deuteronomio. Deuteronomio que se puede traducir literalmente como la segunda ley. Y no es que sea segunda, sino que es una repetición de muchas cosas que han pasado y que Moshe ya ha dicho. Así que también en esta porción hay 105 versos, 1548 palabras y 5972 letras. Así que imagínense, si le buscamos las 70 caras a una letra y hay 5972, cuántas perspectivas y cuántas cosas no podemos aprender de toda la palabra de Hashem. En el verso 7 dice, vuélvanse, partan y vayan al monte del Amorreo y a todos sus lugares vecinos, en la estepa, en el monte, en la planicie, en el sur y en la costa del mar, la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. Mira, he entregado delante de ustedes la tierra. Entren y hereden la tierra que juró el Eterno a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces les hablé en aquel tiempo diciendo, no podré yo solo llevar vuestra carga. El Eterno Elohim vuestro ha aumentado a ustedes y aquí ustedes son hoy como las estrellas del cielo en multitud. O sea que ha crecido el pueblo de Israel. Y él les da una bendición que es la siguiente, en verso 11. El eterno Elohim de vuestros padres aumente sobre ustedes 1000 veces más de lo que ustedes son ahora y bendiga a ustedes tal como Él habló a ustedes. O sea, que se aumente aún más, que crezcan aún más, que prosperen aún más conforme a lo que Hashem les habló. ¿Cómo podré cargar yo solo vuestra fatiga, vuestra carga y vuestra querella? Traigan para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus para que los designe como vuestros jefes. Interesante que aquí lo que traducen como sabios, entendidos y conocidos, en el hebreo se conoce como Jokma, Bina y Daat, que son las tres cualidades o características del mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, es sabiduría, Jokma, discernimiento, debiera ser más bien discernimiento, que es Bina, y conocimiento, que es Daat. Y aún en Proverbios capítulo 2, verso 6, habla de eso. Si usted tiene su Biblia, por favor, vaya un momentito a Proverbios capítulo 2, verso 6, donde dice, porque Hashem da la sabiduría, Jochma. De su boca procede la ciencia, que en sí es discernimiento, Bina. La inteligencia, que es conocimiento, Da'at. Así que ahí mismo en Proverbios capítulo 2, verso 6, da las tres características que debiera tener una persona que camina en Torah, una persona que además de Torah está dirigido por el Espíritu Santo, porque esas son cualidades, parte de las características del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que le está pidiendo que estos hombres tengan. Se traigan para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus para que los designe como vuestros jefes. Y ustedes me contestaron y dijeron, buena es la palabra que has dicho para hacerla. Entonces tomé por jefes de vuestras tribus hombres sabios y conocidos y los designé a ellos como jefes sobre ustedes, jefes de miles, jefes de centenas, jefes de cincuentas y jefes de decenas, y también alguaciles para vuestras tribus.
Entonces ordené a vuestros jueces en aquel tiempo, diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzgarán con justicia entre un hombre y su hermano y el peregrino. Recuerden que estos 70 individuos que son escogidos son el precedente de lo que un futuro va a ser llamado el Sanedrín, que es el cuerpo judicial de Israel. Sabiendo que el Sanedrín es como decir la Corte Suprema, el último lugar que llegaría una querella o una queja o algo que no se ha podido decidir en las ciudades con los tres jueces o cuando llegan a Jerusalén, al lugar donde está el templo, que estaba lo que se llamaba el Sanedrín Catán, o sea, el Sanedrín más pequeño que consistía de 23 jueces. El de 70 o 71 jueces es el Sanedrín Hagadolá, que es el grande, el que se sentaba en el Beit Aftinas. ¿Okay? Y dice, entonces ordené a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzgarán con justicia entre un hombre y su hermano y el peregrino. No reconocerán rostros en el juicio. Al pequeño como al grande oirán. No tendrán temor a hombre alguno, porque el juicio es de Elohim. La causa que fuere difícil para ustedes la traerán a mí y yo la oiré. Que aquí en este caso Moshe representa a quien va a ser el príncipe o el nací del Sanedrín, el presidente del Sanedrín, que es el último que tendría la palabra en una decisión sobre un caso, una sentencia, un juicio. Entonces les ordené en aquel tiempo todas las cosas que habían de hacer. Y entre las cosas que Hashem está pidiendo es que no hagan distinción entre las personas, que no miren si uno es rico, si uno es pobre, si la querella de uno es más importante que la de otro, o sea, hacer justicia, ser imparciales a las personas que vienen, tratar a todas las personas por igual, no dejarse llevar por soborno, dejarse llevar porque si es amigo, un familiar, una persona que yo conozco, sino que hacer justicia conforme a como dice la Torá. Por lo tanto, dice en el verso 19, partimos de Joreb, que Joreb, recuerden, es otro nombre para el monte Sinaí. Partimos de Joreb y anduvimos por todo aquel desierto grande y temible que ustedes han visto, por el camino del monte del Amorreo, tal como nos había ordenado el Eterno, Elohim nuestro, a nosotros, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Entonces les dije, han llegado hasta el monte del amorreo que el eterno Elohim nuestro nos da. Mira, ha entregado el eterno Elohim tuyo delante de ti la tierra. Sube, toma posesión de ella, tal como ha hablado el eterno Elohim de tus padres. A ti no temas ni tengas pavor. Recuerden que cuando salen del monte Sinaí y van hacia la tierra, llegan a Kadesh Barnea, que es donde se encuentra actualmente. Y solo porque enviaron personas que trajeron mal reporte, tuvieron que revirar. Ustedes saben lo que es que usted ha llegado. Es como cuando a veces está en el aeropuerto. Llega, corre a la puerta y ya han cerrado el avión porque llegó uno tarde y tiene que esperar. Pues eso les sucedió a ellos. Llegaron justo para entrar y no pudieron. Pero se acercaron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que espíen por nosotros la tierra y nos traigan un informe sobre el camino por el cual subiremos y sobre las ciudades a las que entraremos. Y pareció bien esto a mis ojos, y tomé de ustedes 12 hombres, un hombre por cada tribu. O sea, a Moshe le pareció bien. Recuerden que en números leímos de que él supuestamente, o sea, Hashem está de acuerdo porque como quien dice, bueno, ya ustedes han decidido ir, vayan, pero ustedes saben lo que ya yo les dije. Y a Moshe le pareció bien porque no dice, pues está bien, buena idea, ver por dónde vamos a caminar, cómo vamos a subir, cómo somos las cosas para tener una idea. Se dirigieron, subieron al monte, llegaron hasta el arroyo de Escol y espiaron a ella la tierra. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y lo bajaron a nosotros. Nos trajeron un informe y dijeron, es buena la tierra que el eterno Elohim nuestro nos da, pero no quisieron ustedes subir.
y se rebelaron en la palabra del Eterno Elohim vuestro. Murmuraron en vuestras tiendas y dijeron, por el odio del Eterno a nosotros nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para exterminarnos. Miren que por odio del Eterno. ¿A dónde nosotros subiremos? Nuestros hermanos ya han desanimado nuestros corazones diciendo, es un pueblo grande y más fuerte que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y también a hijos de gigantes hemos visto allí. Entonces les dije, no tengan miedo ni teman de ellos. El Eterno, Elohim vuestro, que va delante de ustedes, él peleará por ustedes tal como todo lo que ha hecho con ustedes en Egipto ante vuestros ojos. También el desierto donde has visto que te ha alzado el Eterno, el tuyo, tal como alza un hombre a su hijo en todo el camino que han ido hasta que ustedes llegaron a este lugar. Es interesante porque le está diciendo, Hashem ha cargado con ustedes desde que salimos de Egipto. Ustedes vieron lo que pasó. ¿Por qué van a temer? O sea que estos individuos trajeron un reporte tan negativo que la influencia fue un catástrofe, porque arropó al campamento completo. Todos los hombres que habían sido contados para la milicia son los que no creen, son los que se quejan y hacen que el pueblo completo también entre en ese mismo temor y en ese pavor. Pero él dice, hacía un cargo con ustedes como un padre carga con su hijo. Y eso pues me trajo a la memoria, a veces un póster por ahí que se ve que es la playa y se ve un par de huellas. Entonces es como una oración, no recuerdo bien lo que dice. La cosa es que al final la persona que está dirigiéndose, como quien dice, yo he caminado por todo esto solo y tú no has estado. Entonces el Señor le dice, pero ese par de huellas que tú ves ahí no son tuyas, soy yo cargándote a ti. Yo te tengo en mis brazos y esas huellas son las mías que te he estado llevando y tú ni cuenta te diste. Y así mismo Hashem hizo con el pueblo. Y hay unos versos muy hermosos en Isaías. Si ustedes de nuevo tienen su Biblia, por favor vaya a Isaías 46, verso 3 al 4. En Isaías 46, verso 3 al 4 dice, escuchadme, oh casa de Jacob, remanente todo de la casa de Israel, que desde el nacimiento sois cargados por mí, llevados desde la matriz. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta la ancianidad cargaré con vosotros. Yo lo he hecho y os seguiré llevando. Yo cargaré con vosotros y os salvaré. Qué hermoso, desde que está en el vientre, él dice, hasta que seas viejo, anciano, yo cargaré, estuve cargando y te sigo cargando hasta lo último, porque dice, yo lo he hecho y os seguiré llevando, yo cargaré con vosotros y os salvaré. Estuvo muy hermoso, sobre todo esa parte aún en la vejez, en la ancianidad, ya, un día de eso llegaré ahí. Verso 32. Y aún en esta cosa, ustedes no tienen fe en el Eterno Elohim vuestro. El problema era que no le creyeron a Hashem con todo lo que han visto, con todo lo que han pasado, que no le faltó nada, todavía no le creyeron. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Si miramos hacia atrás, si somos sinceros, miramos hacia atrás y vemos todas las veces que Hashem nos ha estado cargando, que nos ha estado llevando, que nos ha estado bendiciendo, que nos ha estado proveyendo, que nos ha estado protegiendo, y todavía tenemos la arrogancia y soberbia de quejarnos. Verso 33. Que va delante de ustedes en el camino para explorar para ustedes un lugar para que acampen, con fuego por la noche, a fin de mostrarles el camino por donde irán en él, y con una nube en el día. Como yo el Eterno, la voz de vuestras palabras, se enojó y juró diciendo, no verá ninguno de estos hombres de esta mala generación la tierra buena que he jurado dar a vuestros padres. Aparte de Caleb, hijo de Jefune,
él sí la verá y a él entregaré la tierra que pisó en ella y a sus hijos por cuanto que fue completamente detrás del Eterno. O sea, su corazón fue completo para con Hashem. En su corazón no había ninguna duda. En su corazón estaba fielmente creyendo todas las palabras que Hashem había hablado al pueblo. Así que tenemos a Caleb, también verso 37 conmigo, se enojó el Eterno por causa de ustedes diciendo, también tú no entrarás allí. O sea que aquí Moshe le está reprochando al pueblo, o sea, se está desahogando con ellos porque ya sabe que le queda poquito y le está desahogándose, le está haciendo un recuento y le está reprochando que por culpa de ellos, también conmigo se enojó el Eterno por causa de ustedes, diciendo, también tú no entrarás allí. Verso 38, Yehoshua, hijo de Nun, que está sirviendo delante de ti, él entrará allí. Anímalo porque él la hará heredar a Israel. Así que sabemos que Yehoshua, el que va hacer que el pueblo entre a su herencia. Y vuestros niños, de quienes ustedes dijeron que serían como botín, y vuestros hijos que no conocieron hasta hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allí, a ellos la entregaré y ellos la heredarán. O sea que la generación nueva que nació en el desierto son los que van a entrar. Recuerden que los que murieron fueron aquellos que fueron contados para la milicia en el primer censo. Los que no fueron contados, no, pero si eran mayores, recuerden que tuvieron 40 años, pudieron haber muerto de causas naturales, muchos murieron de víbora, muchos murieron por plaga, muchos murieron por rebeldía. Y una de las cosas que dicen los sabios, los comentaristas, es que este reporte fue traído el 9 de Av, Tisha B'Av, que es cuando este Shabbat, después que termine este Shabbat, después del servicio de Havdalah, o sea, al entregar el Shabbat y comenzar una semana nueva, comienza Tisha B'Av, el 9 de Av, que conmemora la destrucción de ambos templos, la misma fecha, que resulta, según dicen los sabios, la tradición, de que el día que este mal reporte fue traído y que Hashem tiene que decidir que van a rondar el desierto por 40 años, en vez de cruzar a la tierra prometida, estaban ya ahí a la orilla para entrar, fue un 9 de Av. Y también hacen el cuentito, la tradición dice que todo 9 de Av las personas hacían, abrían sepulcros eh, en el desierto y se acostaban ahí esa noche. Y algunos al otro día amanecían vivos y otros ahí mismo quedaban muertitos. O sea que el 9 de Av hacían eso porque el 9 de Av fue cuando se dio la mal reporte. El 9 de Av, además de los dos templos, la destrucción, han ocurrido también otras cosas terribles al pueblo de Israel, incluyendo la Inquisición. Así que muchas cosas. Así que estemos pendientes orando por este 9 de Av, porque a pesar de que es un tiempo de luto, en conmemorar la destrucción de los templos y ellos dicen por qué fueron destruidos ambos y eso pues luego al final del estudio dar una presentación y hablar un poquito más de eso. El 9 de Av también es a la misma vez el deseo de que se levante el tercer templo. O sea, lloramos los que se fueron destruidos, pero nos regocijamos en la esperanza de que se levante un tercer templo. Y si ustedes están siguiendo las noticias en Israel, ustedes saben que hay muchas cosas que ya están en preparativo. Tienen el incienso, tienen las cortinas, tienen las puertas, empezaron a las piedras, empezaron también, tienen el pan. O sea que son tantas cosas, tienen las vestimentas de los sacerdotes, han estado ensayando muchas de las ofrendas, o sea que todo se está moviendo y pronto, si Hashem así lo permite, seremos testigos de ese momento tan grandioso en la historia del pueblo de Israel. Así que de nuevo, ellos no,
los hijos entrarán allí, a ellos la entregaré y ellos la heredarán. Verso 40. Pero ustedes vuélvanse y partan hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y combatiremos tal como todo lo que nos había ordenado el Eterno, Elohim nuestro. Y se ciñó cada uno su arma de guerra y se dispusieron para subir al monte. Pero me dijo el Eterno, diles, no suban ni guerreen, porque yo no estoy en medio de ustedes, para que no sean derrotados delante de vuestros enemigos. Entonces hablé a ustedes, pero no me oyeron, se rebelaron a la orden del Eterno y con arrogancia subieron al monte. Salió el amorreo que habitaba en el monte aquel a vuestro encuentro, persiguieron a ustedes tal como hacen las abejas y fueron hiriendo a ustedes en Seir hasta Jorma. O sea que después que le lloran y dicen que, ay, que nos trajiste aquí para matarnos y que la gente son gigantes, no podemos entrar, después se dan cuenta de que sí pecaron y ahora quieren subir. Y Hashem les dice, no suban porque yo no voy con ustedes. Y lo que les van a pasar es que le van a dar fritolén. Volvieron y lloraron delante del Eterno, pero no oyó el Eterno vuestra voz y no les prestó atención. Permanecieron en Kadesh muchos días, como los días que permanecieron en el desierto. Capítulo 2. Os volvimos y partimos hacia el desierto, camino del Mar Rojo, tal como me había hablado el Eterno, y rodeamos el monte de Seir durante muchos días. Entonces me habló el Eterno diciendo, bastante tiempo ustedes han rodeado este monte, vuélvanse hacia el norte, dando a entender básicamente que tuvieron casi 38 años ahí en ese lugar dando vuelta. Lógico, sabemos que era que no sabían para dónde iban, todo fue una forma ordenada porque la vez pasada leímos de las 42 lugares donde ellos se detuvieron y cada lugar tiene un significado muy importante. Si uno busca cada nombre de cada sitio en el hebreo, ahí nada más hay un mensaje. Así que si usted tiene el tiempo para hacerlo, hágalo porque cada sitio tiene un mensaje. El por qué fueron específicamente ahí. Aquí hay un comentario que dice, en Kadesh habitaron una gran parte de todo el tiempo que deambularon por el desierto, desde el decreto por causa de los espías en el mes de Av, en el segundo año de la salida de Egipto, hasta que volvieron a Kadesh a principios del año 40 desde la salida de Egipto. O sea que llegaron a Kadesh, empiezan a dar vueltas sobre el mismo, alrededor del mismo monte, hasta que cuando llega el año 40, Hashem dice, ok, empiezan a caminar de nuevo hacia Kadesh Barnea, que es donde van a cruzar a la tierra prometida. Y dice, verso 4, y al pueblo ordena diciendo, ustedes pasarán por la frontera de vuestros hermanos, los hijos de Esaf, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de ustedes, pero ustedes se cuidarán mucho. No los provocarán porque no daré a ustedes de su tierra ni siquiera la pisada de la planta de un pie, porque herencia para Esaf o Esaú he dado el monte de Seir. Alimento les comprarán con plata y comerán. También agua les comprarán por plata y beberán. Porque el Eterno, Elohim tuyo, te ha bendecido en toda la obra de tu mano. Él conoció tu deambular por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno, Elohim tuyo, estuvo contigo y no te ha faltado ninguna cosa. O sea, tenemos que entender que Hashem provee, aún a veces cuando no lo merecemos, Él está proveyendo, Él está bendiciendo, Él está dando, Él es siempre el que da y espera por lo menos un agradecimiento de parte nuestro. Seamos agradecidos, mi gente, seamos agradecidos con Hashem, con cada día que nos regala, con cada día que podemos compartir con nuestros seres queridos, con cada día que podemos estudiar la Torá, con cada tiempo que podemos celebrar las festividades, los Moedim, el Shabbat, o sea, tantas cosas, que tenemos un techo, que tenemos ropa, que tenemos comida, que no tenemos. El Señor nos bendice, nos guarda, nos cuida. Seamos agradecidos con nuestro Creador, porque en el agradecimiento
viene bendición y la bendición no es tan solo para nosotros, es para compartirla. Recuerden que este es un ciclo de gracia. Recibes de Él y bendices a otro. Recibes de Él y bendices a otro. La importancia de hacer justicia y bondad, sobre todo con aquellos que no tienen. Seamos agradecidos, mi gente, seamos agradecidos. Verso 8. Entonces pasamos de nuestros hermanos, los hijos de Saf, que habitan en Seir, por el camino de la estepa desde Elat y desde Itzion Gaber. Y nos dimos vuelta y pasamos por el camino desierto de Moab. Y me dijo el Eterno, no asedies a Moab ni los provoques a la guerra, pues no te entregaré de su tierra heredad, porque a los hijos de Lor entregué a Ar por herencia. Los Emim anteriormente habían habitado en ella, era un pueblo grande, numeroso y altos como los gigantes. Los Refaim también eran considerados como gigantes, pero los Moabim los habían llamado Emim. O sea que la misma gente, uno lo llaman Refaim, otro lo llaman Emim, otros lo llaman Anakim, otros lo llaman Nefilim, pero es lo mismo. Era una raza o familia de individuos que eran sumamente altos, grandes. Y en Seir habían habitado anteriormente los Jorim y los hijos de Saf los heredaron, los exterminaron delante de sí y habitaron en su lugar tal como lo hizo Israel en la tierra de su herencia que ha dado el Eterno a ellos. Y aquí está hablando de que Israel también ha heredado, ha destruido a las personas que le corresponde la tierra a ellos heredar, aunque no ha ocurrido, ya lo está hablando como si hubiera ocurrido. Una cosa que no les dije al principio es de que Devarim, que significa palabras, es el plural de Davar, que significa palabra o cosa. Davar se puede traducir como palabra o cosa, algo. Y los sabios dicen que nuestro Davar, el hablar, es lo que crea cosas, algo. O sea que nuestro hablar crea lo que estamos viendo. Por lo tanto, el mismo Salomón dijo que en nuestras palabras, en nuestra lengua está la vida y la muerte. Por eso tenemos que tener mucha precaución con las cosas que salen de nuestra boca. Tratar de siempre hablar positivo, de hablar cosas que den vida, de ser agradecido, de hablar cosas constructivas, cosas que instruyan, cosas que dé vida, porque el dabar se convierte en el dabar. Nuestra palabra se convierte en aquello de lo cual estamos hablando. ¿Okay? Eso es un secreto de la palabra dabar. Ahora levántense y pasen ustedes el arroyo Seret. Entonces pasamos el arroyo Seret. Los días que anduvimos desde Kadesh Barnea hasta que hemos pasado el arroyo Seret, 38 años, hasta que se hubo terminado toda la generación de hombres de guerra del campamento, tal como les había jurado el Eterno. Por lo tanto, eran los hombres de guerra los que habían sido contados, los que trajeron mal reporte, esos son los que tienen que morir completo, con excepción de Caleb y Yehoshua. Recuerden que las demás personas que no fueron contados, si eran jovencitos y han pasado 40 años, quizá tienen 50, 60, 70, esos sí entraron. La mayoría de las mujeres entraron. O sea, los que no fueron contados en ese primer censo entraron. Los que no entraron fueron los que fueron contados para milicia. Verso 14. Perdón, verso 15. También la mano del Eterno había estado contra ellos para eliminarlos de entre el campamento hasta acabarlos. Y sucedió cuando se hubieron acabado todos los hombres de guerra que debían morir de en medio del pueblo, me habló el Eterno diciendo, tú pasarás hoy la frontera de Moab, que es Ar, y te acercarás frente a los hijos de Amón. No los asedies ni los provoques a la guerra, porque no entregaré de la tierra de los hijos de Amón para ti herencia, porque para los hijos de Lot la entregué como herencia. Recuerden que son parientes. Esaú, hermano de Jacob. Los hijos de Lot, Lot era sobrino de Abraham, por lo tanto los hijos de Lot son parientes de Abraham. O sea, todos están emparentados, pero lamentablemente con el pasar del tiempo
Comenzaron los odios y comenzaron las rencillas y comenzaron todos los problemas que hasta el día de hoy existen. Verso 20, tierra de los Refaim, también ella es considerada. Los Refaim habían habitado en ella anteriormente y los Amonim los había llamado Zumim. La misma gente, diferentes nombres. Era un pueblo grande, numeroso y altos como los gigantes, pero los exterminó el Eterno delante de ellos, los heredaron y habitaron en su lugar. Tal como ha hecho para los hijos de Saf que habitan en Seir, exterminando al Jorí delante de ellos. Y los hijos de Saf los heredaron y habitaron en su lugar hasta este día. Y como a los Avim que habitaban en aldeas hasta Asa, que los Caftorim que salieron de Caftor los exterminaron y habitaron en su lugar. Levántense, partan y pasen el arroyo de Arnón. Mira, he entregado a tu mano a Sihón, rey de Heshbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a desterrarlo y provócale a guerra. Este día comenzaré a poner tu miedo y tu temor delante de los pueblos debajo de todo el cielo, pues oirán tu fama y temblarán y temerán delante de ti. Así que recuerden que ellos tienen que ir a ofrecer paz. Si el pueblo, el rey de ese pueblo no acepta la paz, entonces entra en guerra. No podían hacerlo con Esaf, con Moab y con Amón, pero sabemos que Moab, el problema que trajo con lo de Baal peor. El amorreo, el problema también que hacen guerra, que son los reyes de Sihón y de Og. O sea, se entra con paz, si no lo acepta, entonces hay guerra. Envié emisarios desde el desierto de Kedemot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz. O sea, a pesar de ellos envían mensajeros ofreciendo palabras de paz. Si no aceptaban, entonces iban a guerra. Si hubieran aceptado paz, los dejan vivos, pero entonces son súbditos o vasallos de Israel. Verso 27, pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme ni a derecha ni a izquierda. Alimento por plata me venderás y comeré. Agua por plata me darás y beberé. Solamente pasaré a pie, tal como me hicieron los hijos de Saf que habitan en Seir y los Moabim que habitan en Ar, hasta que pase el Jardén a la tierra que el Eterno, Elohim nuestro, entrega a nosotros. Pero no quiso Sihón, rey de Heshbón, dejarnos a pasar por su país, porque endureció el Eterno, Elohim tuyo, a su espíritu, fortaleció su corazón para entregarlo en tu mano como en este día. O sea, de nuevo, Hashem fortalece la intención que ya tiene Sihón de hacerle mal al pueblo de Israel. Recuerden, no es que Hashem lo obliga, sino que ya en él, en ese individuo, tenía el deseo de hacerle daño a Israel, de pelear con Israel. Entonces a Hashem pues le fortalece ese sentir, es lo que quiere decir. Y van a guerra. Entonces me dijo el Eterno, mira que he comenzado a entregar delante de ti a Sihón y a su tierra comienza a expulsar para heredar su tierra. Salió Sihón a nuestro encuentro, él con todo su pueblo a la guerra en Yahaz. Y lo entregó el Eterno, el nuestro, delante de nosotros. Derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos todas sus ciudades en aquel tiempo y destruimos a toda ciudad con sus hombres, mujeres y niños. No hemos dejado sobreviviente, solamente las bestias tomamos para nosotros y el botín de las ciudades que tomamos. Desde Aroer, que está junto a la orilla del arroyo Arnón, y la ciudad que está en el arroyo, y hasta Gilad, no hubo ciudad que prevaleció sobre nosotros. Todo entregó el Eterno, el nuestro, delante de nosotros. Recuerden que en sí el que está haciendo la batalla, la pelea, es Hashem. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no te acercaste, ni a toda la ribera del arroyo de Yabok, ni a la ciudad del monte, ni a todo el lugar que ha ordenado el Eterno, Elohim nuestro. Capítulo 13. Nos dirigimos y subimos por el camino de Bashán, y salió Og, rey de Bashán, a nuestro encuentro. Él y todo su pueblo a la guerra en Edrei. Entonces me dijo el Eterno, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él todo su pueblo y su tierra. Le harás como has hecho a Sihón, rey del amorreo que habita en Heshbón. Y nos entregó el Eterno, el nuestro, en nuestras manos, también a Og, rey de Bashán, y a todo su pueblo, y lo batimos hasta no dejar de ellos sobreviviente.
Tomamos todas sus ciudades en aquel tiempo. No hubo ciudad que no hubiésemos tomado de ellos. 60 ciudades, toda la región de Argob, reino de Og en el Bashán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, con puertas y cerrojos, aparte de las ciudades abiertas, las cuales eran muy numerosas. Las destruimos tal como habíamos hecho a Sihón, rey de Heshbón. Se destruyó toda ciudad con sus hombres, mujeres y niños, y a todas las bestias, a todo el botín de la ciudad despojamos para nosotros. Entonces tomamos en aquel tiempo la tierra de mano de los reyes del amorreo que está allende al Jardén, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón. Y por ahí comienzan a dar diferentes nombres, verso 11. Porque únicamente Og, rey del Bashán, había quedado el resto de los Refaim gigantes. He aquí que su lecho era una cama de hierro. ¿Acaso ella no está en Rabat, ciudad de los hijos de Amón? 9 amot es su longitud y 4 amot su anchura, según el ama de un hombre. Y 9 amot, si lo vamos a calcular en base a que un amot es aproximadamente 18 pulgadas, 9 por 18 son 162 pulgadas, que son 13.5 pies o 4.1 metros. Era la cama de este señor. Un poquito grande, ¿no? Y dice, a la tierra esta que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Gilad, con sus ciudades entregué a Rubén y a Gad el resto de Gilad, y todo el Bashán, reino de Og, entrega la mitad de la tribu de Menashe. Toda la región de Argob, con todo el Bashán, esta es llamada tierra de los Refaim, gigantes. Y aquí comienza a hablar de los hijos de Menashe, a Yair y a Mahir, lo que le tocó. Verso 18. Entonces ordené a ustedes en aquel tiempo diciendo, el Eterno Elohim nuestro entregó a ustedes la tierra esta para heredarla. Armados pasarán delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos hombres de guerra. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado, pues yo sé que ustedes tienen mucho ganado, permanecerán en vuestras ciudades que les he entregado. Está hablando de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe, hasta que dé descanso el Eterno a vuestros hermanos como dio a ustedes, y tomen posesión ellos también de la tierra que el Eterno le vuestro les entrega allende el Jardín. Recién entonces volverá cada uno a su herencia que les entregué. A Yehoshua he ordenado en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que ha hecho el Eterno el vuestro a estos dos reyes. Así hará el Eterno a todos los reinos que tú pasarás hacia allá. No les temas, porque el Eterno, Elohim vuestro, Él es que combate por ustedes. Y no sé si entendieron aquí que habla de descanso y la herencia. En otras palabras, el reposo o el descanso de las tribus va a depender de su herencia, así como en la vez pasada hablamos de que la tierra heredada y el israelita están pegados como un matrimonio, como cuando un hombre se une a una mujer, que los dos se convierten en uno. Así, ese tipo de enlace, ese tipo de unión, que si le quitan la tierra al israelita, lo mata. Si le quita a israelita a la tierra, lo matas. Y todo está envuelto en la herencia, en las promesas, en el juramento que Hashem le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Por ende, la tierra, el israelita, las promesas y Hashem son inseparables, no se pueden separar, y de eso habla el reposo de Hashem. Y si han notado todo lo que Moisés, en recontar todo lo que ha pasado, quien aquí se lleva el premio por destacarse en todo momento es Hashem. Hashem es el que está guiándolos a ellos, está peleando sus batallas, le está proveyendo, lo está protegiendo, lo está cargando como un padre carga a su hijo, lo está bendiciendo, lo está multiplicando. Hashem es el que lo está haciendo todo. Pero con respecto al reposo,
Vayan por favor al Salmo 95, verso 10 y 11. Salmo 95, verso 10 y 11 dice: durante 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, es un pueblo que divaga en su corazón. Recuerden que la diferencia de Caleb y Yehoshua con respecto al resto de los exploradores era su corazón. El corazón de ellos estaba completo para con Hashem. No había dudas. Ellos creyeron todo lo que Hashem le había dicho. Le eran fiel y leal completamente 100%. Y del resto, dice, es un pueblo que divaga en su corazón. Su corazón no está completo, su corazón está en duda, su corazón no es fiel ni leal y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. ¿Y cuál es su reposo? La tierra. La tierra. Vayan a el libro de Hebreos, capítulo 3. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7 en adelante, y lo voy a leer hasta el verso 12 del capítulo 4, porque es importante que entendamos esto del reposo y de la tierra, porque aquel entonces era entrar en la tierra, pero sabemos que debido a la desobediencia, idolatría, una serie de cosas, el pueblo es exiliado de nuevo. Y dice en el verso 7 del capítulo 3 de Hebreo, 7 en adelante, dice, por lo cual así dice, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Elohim vivo. Antes bien, exhortar los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice, hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moshe? ¿Y con quién estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. No sea que usted, mire, estamos llegando al tiempo de Teshuvah. Empecemos con el lamentarnos de la destrucción de los templos. Comencemos ya a prepararnos para entrar en Teshuvah. Rebusquemos nuestros corazones y busquemos que no haya incredulidad. Busquemos que no haya nada que no sea completo para con Hashem. Capítulo 4. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que habían oído. O sea, ellos también recibieron la buena nueva. No apareció la buena nueva solamente con aparecer Yeshua en esta tierra. Ellos también recibieron las buenas nuevas. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Entonces,
¿De qué reposo está hablando? Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jehoshua los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Elohim. ¿Y cuál es ese reposo? La era mesiánica. La era mesiánica con el Mashiach, las tribus de nuevo reunidas en la tierra, en la herencia. Ese es el reposo de Hashem, con su templo, con su presencia de nuevo allí. Porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras como Elohim de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Usted sabe lo que es poder dividir el alma del espíritu. Eso solamente lo puede hacer Hashem a través de su palabra. Y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuentas. Así que usted asegúrese que usted va a entrar a ese reposo. Cuando Mashiach regrese, yo quiero estar en la tierra. Yo quiero ser parte de las tribus de Israel. Literalmente, oficialmente. Okay. Así que voy a compartir con ustedes una presentación para darles un resumen de lo que hemos hablado y alguna otra información adicional. Así que estamos en Deuteronomio 1:1, 3:22, Shabbat Hazón, que ya les dije que es este Shabbat, un Shabbat especial, en el cual comenzamos con el profeta Isaías y Hazón significa visión. Y espero que al final de esta presentación, en todo lo que hemos hablado, revise a ver cuál es la visión que usted tiene. Devarim, palabras. Recuerden que hay un recuento de viaje desde Oreb, que es el Sinaí, que hubiera tomado 11 días, 225 kilómetros, que caminarían máximo unos 15 kilómetros o 9.3 millas por día. Moisés comienza a hablar el 1 de Shevat en el año 40. Se cree muere el 7 de Adar, que son justos 37 días desde que él comienza a hablar. Él explica la Torá, ya esto lo habíamos dicho, pero de nuevo, yo estoy ahora entonces haciendo un recuento. Explica la Torá, el Sor, que son los secretos, que es aclarar la enseñanza, lo intelectual y legal de la Torá. Habíamos dicho que la gematria de la palabra Sor, o sea, el valor numérico es 70, que está relacionado con Shiviim, Panim, la Torá, 70 caras de la Torá. Y él está explicando, repitiendo, dando oportunidad de ver el pasado con una nueva perspectiva para mejorar, crecer, madurar en Hashem. El fin es enseñarla, estudiarla y meditar en ella para moldear el carácter, actitudes y la conducta de aquellos que así hacen. O sea, que así hacen la Torah, los mandamientos. En griego habíamos dicho que es Deuteronomio, que se puede traducir literalmente como segunda ley. Y esta porción tiene 105 versos, 1548 palabras, 5972 letras en el hebreo. En el hebreo. Hablamos de que un establecimiento de 70 jueces, que es el precedente al Sanedrín, que eran hombres con sabiduría, Jokma, discernimiento, Bina y conocimiento, Daat, y también lo habíamos leído en Proverbios 2:6.
El envío de los espías o los exploradores, el mal reporte resulta en 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muera. De los hombres de guerra contados la primera vez, solo Caleb y Yehoshua entran por tener corazón completo para con Hashem. O sea, que creyeron, obedecieron, no había ninguna duda en su corazón. La derrota del rey Seón y rey Og no pueden desposeer a Edom, Moab y Amón, aunque Amón le hace guerra a Israel y se tienen que defender. Y después hablamos de las tribus al este del Jordán, que son Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Lo importante del libro de Devarim es lo siguiente. La estructura como tal consiste de 3 discursos, o sea, esos 37 días, el libro completo, se puede dividir en 3 discursos de Moisés, donde hay una reprensión al pueblo mientras hace un recuento de sus jornadas, capítulos 1 al capítulo 4, verso 49. Luego la presentación del aspecto legal de los mandamientos, que son capítulos 5 al 27, verso 8. Y luego el tratado del pacto de Hashem con Israel, que son capítulos 27 al 31. Incluye 2 poesías, la canción de Ha'azino y las bendiciones a los hijos de Israel como parte de su despedida. Y el tratado del pacto que hace Hashem con el pueblo es en el formato de soberano o sucerín y vasallo. Este pacto es la constitución de Israel, es el documento que establece a Israel como una nación. Y el resumen de los 40 años, que es una repetición que se puede traducir como Mishneh Torah. Mishneh significa repetición o segundo, 2 veces. Y renovación del pacto. En ningún momento les faltó la protección divina y ya habíamos leído Isaías 46, 3 al 4. Devarim como pacto legal, como dije, es tipo soberano y vasallo. Es una fórmula que era usada mucho entre las naciones del antiguo Medio Oriente. Consiste de las siguientes partes: un preámbulo, que es lo que identifica al soberano que establece el pacto, da los títulos y atributos de este soberano, enfatizando su grandeza y su derecho a establecer el pacto debido a todo lo que ha hecho por el vasallo. Esos son capítulos 1, versos 1 al 5. Luego tenemos lo que es el prólogo histórico, donde se repasa la relación entre las partes, prioridad a la bondad y el poder del soberano, que eso se encuentra en el capítulo 1, verso 6 al capítulo 4, verso 49. Las estipulaciones detalla las obligaciones de cada parte. Es la presentación de la Torá o de las leyes, que son capítulos 5 al 26, y luego hay una sección que es el material legal, que consiste de 3 cláusulas, capítulos 29 al 30. ¿Y cuáles son esas 3 cláusulas legales? Número 1, las instrucciones respecto al documento, dónde guardarlo, cuándo leerlo públicamente, cada 7 años. Eso está en el capítulo 27, verso 1 al 8, y también en el 31, verso 9 al 13. Los testigos de este pacto, que Hashem escoge el cielo y la tierra, eso está en el capítulo 30, verso 19. Y luego las estipulaciones, que sí consisten de bendiciones y maldiciones, que es como resultado de honrar, bendición, o romper el pacto, maldición. Si uno obedece, si uno honra el pacto, tiene la bendición. Si uno desobedece, rompe el pacto, tiene la maldición. Eso vemos en capítulo 28 y 31. Y aquí voy a presentar unas tablas en las cuales vemos la estructura comparativa de cómo eran los pactos del antiguo Medio Oriente, comparándolo con el libro de Devarim. Todos tienen preámbulo, que es la identificación del rey Suserín, y eso lo vemos cuando Moshe hace la introducción como el portavoz de Elohim. Prólogo histórico, que es el relato de cómo el Suserín beneficia al vasallo. También lo vemos, la historia del éxodo y el cuidado divino. Las estipulaciones, que son las obligaciones políticas, militares y económicas. Y en Devarim son los mandamientos éticos, sociales y rituales. El depósito del pacto. Todos los pactos eran depositados en los templos de los dioses de los reyes que estaban haciendo el pacto. Pero sabemos que
El Dios y el templo es el mismo, por lo tanto, Hashem recibe una copia y la otra copia es para el pueblo y por eso hay dos tablas. Es la copia, son dos, porque la gente piensa que una tabla tiene 5 mandamientos y la otra tabla tiene los otros 5. No, están todos los mandamientos en una y la otra es la copia. Pero como el rey y el Dios, el Elohim es una misma persona, pues todo eso se guarda en el templo, que es donde se guardaba en el arca y la lectura de el pacto es cada 7 años durante la festividad de Sukkot, que le llaman el Hakhel. Los testigos divinos. En el antiguo Medio Oriente, los reyes invocaban a sus dioses, mientras que en Deuteronomio los testigos son el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque no terminan. El pacto de Hashem no termina. ¿Por qué? Porque Hashem no muere. Y las maldiciones y bendiciones, énfasis en castigos severos por deslealtad. Los pactos del antiguo Medio Oriente más bien se enfocaban en castigos, mientras que Hashem es tanto bendiciones por fidelidad como maldiciones por rebelión. Similitudes entre los tratados del antiguo Medio Oriente y el Devarim. Recuerdos de beneficios pasados, como Elohim liberó a Israel de Egipto. Obligación de lealtad exclusiva, el Shema Israel, Hashem Echad. O sea, con Hashem es exclusividad, fidelidad y lealtad a Él, a ningún otro Dios, a ningún hombre, a nada que no sea Él. Exhortación a obedecer las leyes. En Deuteronomio 11:1 guardará sus mandamientos. Y aún en los pactos entre los reyes del antiguo Medio Oriente, advertencia contra la rebelión. También ahí tenemos las maldiciones por causa de rebelión. Similitudes, la relación jerárquica, donde el rey dominante es el rey, donde tenemos el rey dominante y el rey subordinado, donde Hashem es el soberano e Israel es su pueblo o su vasallo. Obligación de lealtad exclusiva. También era prohibido hacer pacto con otros reyes cuando era pacto entre los reyes del antiguo Medio Oriente. Y con Hashem, él dice no siga a otros dioses. La revisión periódica del pacto era lectura ritual del tratado, mientras que el pacto de Hashem con su pueblo es lectura cada 7 años en Sukkot. Amenazas por incumplimiento, maldiciones, invasiones, destrucción, guerra. Y con Hashem es exilio, hambre, sufrimiento. Diferencias. Con respecto a motivación principal, los tratados del Antiguo Medio Oriente motivaban por medio de miedo y obligación política. Con Hashem es amor a Elohim, memoria de la redención. La naturaleza es soberano. Era un rey humano, tratado entre los reyes del Antiguo Medio Oriente. Muchas veces eran tiranos, mientras que Hashem es justo, compasivo y liberador. La relación con el vasallo, el rey era una sumisión absoluta, mientras que con Hashem es una alianza basada en elección y reciprocidad. Es mutua. No es yo digo y tú haces y no puedes opinar y no puedes hacer y no puedes decir y si no lo haces pues te mato. No, aquí es una alianza, es una relación. El pacto con Hashem tiene que ver con relación. Él nos bendice y nosotros somos recíprocos, le somos fieles, somos leales. Contenido ético eran más bien obligaciones militares y de tributo con Antiguo Medio Oriente, mientras con Hashem el contenido ético, la ley es tanto moral, presenta justicia social y compasión. La espiritualidad casi ausente, el enfoque era más bien político en el Antiguo Medio Oriente, mientras con Hashem la centralidad es la fe, la oración y el amor a Elohim. La duración del pacto estaba limitado al reinado del sucerín. O sea, cuando moría el rey, terminaba el pacto, al menos que el que entraba lo siguiera, pero usualmente imponían sus propios pactos a los pueblos.
Mientras que con Hashem es un pacto eterno con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Hashem no muere. Textos clave del pacto. Devarim 6, del 4 al 5 dice, lealtad total en amor en su contexto legal. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón. Recuerden que eso fue lo que distinguió a Yehoshua y a Caleb. Un corazón íntegro, completo, amando a Hashem. Devarim 10, del 12 al 13. ¿Qué pide Elohim de ti? Sino que temas a Hashem tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames. Recordando que este amor no es un amor emocional, es un concepto legal de pacto. Este amor está relacionado con el pacto. Y Devarim 28, que habla de las bendiciones y maldiciones, recompensa y bendición por obediencia, maldiciones y consecuencias por infidelidad. Reflexión final dice, aunque la estructura del libro de Devarim recuerda a los tratados del mundo antiguo, su contenido revela una visión radicalmente distinta. Un Elohim que no domina para servirse del pueblo, sino que libera para que el pueblo lo escoja libremente. Elohim no impone, propone, no exige sumisión ciega, sino compromiso consciente. Esto es una cita del gran rabino Jonathan Sachs, que lamentablemente falleció hace poco. Un hombre súper inteligente, un corazón increíble para la Torá y para enseñar. Y aquí les presento mi rueda de pacto, que hemos hablado de esto en otras ocasiones, en el cual el pacto con Hashem es central y las esferas que están alrededor tienen que ver con escuchar, que es Shema, guardar, Shomer, hacer, Asá, amar, Ahabá, caminar, Jalá, servir, Abodá. Recuerden que todos estos términos es en el contexto legal. Mientras uno se mantenga en el pacto haciendo estas cosas, hay reposo. Recuerden el reposo que hablamos, bienestar, prosperidad, fidelidad y lealtad de ambas partes. Este pacto es mutuo. Y Hashem nos da su Torah, que es su instrucción, su mitzvot, que son sus mandamientos, sus hukim, que son sus estatutos, y sus mishpat, que son sus justos juicios. Así que el pacto nos trae bendición, fuera del pacto nos trae maldición. A la que uno sale de aquí, tenemos guerras, plagas, hambrunas, muertes, exilio, todo lo malo a lo cual accedimos cuando aceptamos el pacto. Y para aquellos de ustedes que quieran profundizar más en el concepto del pacto soberano vasallo y lo que significa este pacto por medio de Yeshua con Hashem, yo hice un estudio hace 2 años atrás que le llamo la metodología del pacto, en el cual voy por todas estas esferas y las explico y cómo nosotros podemos ponerlas en práctica. Y tengo, salieron 6 videos, se encuentran en YouTube y aquí tienen el enlace, o si no pueden ir directo a mi canal de YouTube, buscar bajo Discipulado YNT 2023, metodología del pacto, si es que les interesa indagar un poquito más. Habíamos hablado de las 42 jornadas y aquí más o menos por dónde pasaron, dónde se quedaron, dónde anduvieron, dando vuelta, hasta que llegan de nuevo a Kadesh Barnea para entrar a la tierra. Habíamos hablado de las tribus del este, donde tenemos a Manasés, a Gad y a Rubén al lado este del Jordán. Y se quedaron ahí debido a que ellos tenían mucho ganado y esa tierra es hermosísima, muy fértil y muy adecuada para ganado. Y sabemos que el pobre Moshe tiene que mirar de lejos la tierra prometida. Él no puede entrar y él le reprocha al pueblo de que es por culpa de ellos. Y hablando un poquito sobre Shabbat Hazón, Shabbat de visión, que se encuentra en Isaías 1:1 al 27. Recuerden que estamos hablando de la destrucción de los templos, pero a la misma vez nuestra esperanza en el futuro
templo. Shabbat Hazón, visión, es la tercera haftara de aflicción, de luto o de estrechez, la tercera de las 3 semanas que hemos estado leyendo. El rabino Mendel Hirsch dijo, no lamento la destrucción del templo, sino las razones por lo cual fue destruido. El Talmud Yoma 9b dice que el primer templo fue destruido en el año 586 antes de la era común, un 9 de Av, por causa de idolatría, inmoralidad y el derramamiento de sangre. El segundo templo fue destruido en el año 70 de la era común, también un 9 de Av, por lo que los sabios llaman odio infundado, odio sin razón o sinat hinam, y también por corrupción. Sinat hinam significa el rechazo de la gracia de Elohim, el no ser agradecido, el no ser recíproco. Eso dicen que fue la causa de la destrucción del segundo templo. Tisha B'Av, el 9 de Av, cae este Shabbat a la puesta del sol, de sábado 2 al 3 de agosto. O sea que de sábado por la noche a domingo es Tisha B'Av, donde se conmemora la destrucción de los dos templos y se hace un ayuno desde Shabbat por la noche, o sea, después del Havdalah, hasta el domingo a la puesta del sol. La costumbre es leer el libro de Lamentaciones y el libro de Job, y en Jeremías 8:13 al 9:24 también se lee durante este tiempo. Es costumbre también de leer estos libros de Lamentaciones y Job sentados en el piso, como entristecidos, en luto, llorando la pérdida de los dos templos, pero a la misma vez la esperanza, el regocijo de un futuro templo. Y hay unas prohibiciones por costumbre o tradición en las cuales ellos dicen que el día de 9 Tisha B'Av, mientras se está haciendo ayuno, pues no se come ni se bebe, no se debe lavarse uno, untarse cremas o aceite, no usar zapatos de cuero, ni tener relaciones conyugales porque es un tiempo de duelo, de dolor, de recordar lo que pasó por culpa de nosotros, siempre es culpa de nosotros. Y la pregunta que yo me hice es, ¿por qué Hashem permite aflicción, dolor y angustias? Los sabios dicen que Hashem permite situaciones de aflicción, dolor y angustias con la meta de producir en nosotros teshuva, teshuva que es un arrepentimiento genuino. Su juicio es para traer corrección, enderezar nuestro camino y que volvamos a caminar con Él en rectitud y justicia. Segunda de Corintios 7:9, Pablo dijo lo siguiente: ahora me regocijo, no porque fuisteis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque fuisteis contristados según Elohim, para que nada sufrierais pérdida por causa de nosotros. Porque la tristeza que es según Elohim causa arrepentimiento, teshuva, ¿para qué? Para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que el propósito de todas estas cosas que muchas veces nosotros mismos provocamos es para corregirnos, para traernos a arrepentimiento, a teshuva, de nuevo al camino que nos lleva hacia Hashem, hacia la vida. Así, recordándoles que nuestros estudios están en YouTube, en Facebook, en Telegram, también el audio solamente a través de Spotify. Nos pueden llamar a través de WhatsApp o enviar un correo electrónico si así desean. Si tienen alguna pregunta o alguna duda en lo cual yo les pueda ayudar, yo con mucho gusto lo hago. Así que con eso terminamos la porción de esta noche.